La inercia. En esta sección exploraremos los fundamentos de la inercia, profundizando en cómo se genera, particularmente en relación con la masa, y cómo surge de la interacción de objetos y partículas con el campo de vacío cuántico. La inercia, según el estado actual de la ciencia, se define como la propiedad que poseen los cuerpos, de resistirse a un cambio en su estado de reposo o movimiento. La primera ley de Newton, también conocida como ley de inercia, establece que un objeto permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, a menos que sea alterado por una fuerza externa. En consecuencia, la masa de un objeto determina la magnitud de su inercia, es decir, la resistencia que opone a cualquier alteración en su estado. No obstante, la definición clásica de inercia, como la resistencia a variar su estado de reposo o movimiento, puede no ser la más precisa. Podríamos describir la inercia de manera más precisa, como la resistencia que presenta un objeto, a modificar cualquiera de sus características físicas o cualidades fundamentales, ya que todo cambio en un objeto requiere de cierto esfuerzo o energía. Es esencial comprender que esta resistencia no es una cualidad intrínseca de los objetos, ya que los objetos son inertes, y no tienen la capacidad de ejercer acción, ni ofrecer resistencia por sí mismos. ¿Cómo se manifiesta la inercia? Para ilustrar este concepto, consideremos un objeto en la superficie terrestre, que presenta resistencia al intentar moverlo debido a la gravedad y el rozamiento con el suelo. La gravedad hace que quede como pegado al suelo, con lo cual se genera cierto rozamiento que contribuye a aumentar la inercia, que el propio objeto genera debido a su masa. ¿Y en el espacio? ¿Cómo se manifiesta la inercia en el espacio, donde no hay gravedad ni rozamiento? ¿Qué sujeta a un objeto al espacio, haciendo necesario un esfuerzo para moverlo? En nuestro enfoque, las partículas y los objetos son entendidos como campos locales, generados a partir de frecuencias, cuya masa se origina mediante la interacción con el campo de vacío cuántico, un vasto absorbedor de frecuencias. La relación entre el objeto y el campo crea una interdependencia, donde el campo absorbe constantemente al objeto. Es decir, a pesar de que el objeto y su entorno son interdependientes, es el campo el que absorbe al objeto, indicando que cada partícula u objeto está, de alguna manera, adherido al campo de vacío cuántico. Consideremos un ejemplo práctico, utilizando un cubito de hielo sumergido en un líquido. En este escenario, el cubito de hielo queda ligeramente adherido al líquido, debido a las interacciones intermoleculares entre las moléculas sólidas del hielo y las moléculas del agua circundante. Aunque esta analogía no reproduce exactamente la interacción entre un objeto y el campo de vacío cuántico, proporciona una representación aproximada de cómo se genera la inercia en los objetos, dada la forma en que el campo de vacío cuántico interactúa con los objetos que contiene. En contraste con el ejemplo del cubito de hielo, la interacción entre el campo de vacío cuántico y un objeto, afecta a cada partícula que lo compone. Esto se debe a que el campo de vacío cuántico está en contacto con cada elemento constituyente del objeto. Recordemos que la función principal del campo de vacío cuántico es absorber todo tipo de frecuencias, actuando como un cuerpo negro perfecto. Dado que los objetos están constituidos por campos generados por frecuencias, estas son absorbidas constantemente por el campo de vacío cuántico. Esta interacción genera una especie de adherencia, que tiende a mantener a objetos y partículas unidos al espacio en el que se encuentran, dando lugar a la resistencia percibida al intentar moverlos. La resistencia experimentada al mover un objeto encuentra su explicación en el concepto de solidez, previamente abordado en el apartado sobre la masa. La solidez de un objeto se define por su capacidad de adherirse o sujetarse al espacio en el que se sitúa, siendo esta capacidad la que mejor caracteriza la inercia. Surge una pregunta clave: si hay adherencia, ¿por qué un objeto no se frena en el espacio debido a esta interacción? La respuesta radica en la hipersimetría del campo de vacío cuántico, que actúa en todas direcciones y sentidos simultáneamente, manteniendo un equilibrio perfecto. En este contexto,
cuando el campo de vacío cuántico absorbe una partícula o un objeto, lo hace hacia todos los lados y en todos los sentidos a la vez, ya estén detenidos o en movimiento. No empuja ni frena al objeto, sino que tiende a conservar sus cualidades dinámicas. En otras palabras, si un objeto está en reposo, tiende a mantenerlo en reposo, y si está en movimiento, tiende a mantenerlo en movimiento. Esta característica del campo de vacío cuántico refleja su falta de direccionalidad, actuando de manera idéntica tanto para objetos detenidos como en movimiento.